Bueno, y estamos con Mauricio Novoa, historiador, para, hacer un cuento en perspectiva de lo que hemos vivido los peruanos este miércoles 7 de diciembre y verlo en función de en nuestra historia. Mauricio, ante todo, muy buenas noches. Encantado, Omar, de estar acá como siempre. A ver, justo te lo comentaba fuera del aire, ¿no? Aún no me lo creo, ¿no? En cómo se fueron dando las cosas ese miércoles. Y uno recuerda el último golpe que vivimos los peruanos, el último autogolpe, que entiendo fue el de Alberto Fujimori, 5 de abril de 1992. Y solamente haciendo un poco de memoria rápida, pues Fujimori tenía al ejército, anuncia la disolución e inmediato ya estaba sitiado no solo el Congreso, sino medios de comunicación, todo. Congresistas, sí, efectivamente. Y es una cosa increíble. Sí. O sea, creo que es no saber leer tu situación política y sobre todo es no saber leer los tiempos históricos. Es decir, esa forma de golpe que se ha intentado el pasado miércoles es una forma propia del siglo XX. Entonces creo que si tú ves la lógica política de los últimos presidentes desde que se da la vacancia del presidente Kuczynski, nosotros hemos tenido una especie de presidentes dentro de una lógica parlamentaria. O sea, ¿qué quiero decir? Mientras el fiel de la balanza en el siglo XX y en el siglo XIX lo daban los golpes de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la característica del siglo XXI, sobre todo después de la primera década, es que es el Parlamento el que ha sido el factor que ha definido la balanza del poder en el Perú. Es decir, nosotros desde el comienzo de la República tenemos un problema que no ha sido definido en esta especie de presidencialismo con algún control parlamentario, y es quién es el que define las cosas políticamente cuando hay un conflicto entre el Parlamento y el Congreso. Muy claramente en el siglo XIX y en el siglo XX la preeminencia la tenía el Ejecutivo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y esa ha sido la lógica. Y el golpe de Estado de Fujimori, o la intervención de Fujimori el 5 de abril del 92, fue la última expresión de ese modelo. Pero a partir de la vacancia de Kuczynski se inaugura otra lógica, que es la de estas vacancias. Se resucita este artículo que se utiliza después de muchísimo tiempo para poder sacar a Fujimori ante un vacío legal, porque Fujimori había renunciado, claro. Y como es una posición irrenunciable, encontraron este artículo para poder dar solución política constitucional a la continuación del poder. Se resucita esto, y en la práctica hemos tenido un sistema en donde el Parlamento finalmente ha definido quién es presidente de la República si hay los votos suficientes. Es decir, no se trata, porque más el origen de este artículo no fue un artículo que tenía que ver con la idoneidad moral de las personas. Acuérdate que es un artículo de 1828, donde no existía el concepto de salud mental. Freud no existía todavía, entonces era una forma de decir, cuando una persona está mentalmente o físicamente incapacitada de manera permanente, no podía continuar con el ejercicio de poder. No es una calificación sobre la moralidad, claro, o la idoneidad moral de la persona. Pero ha servido, entiendo, de válvula, bueno, en este caso quizá de válvula de escape, y en su momento con PPK, no lo sé, para sacar a un presidente. O sea, ha respondido, Omar, a la desconexión que hay en términos de fuerza política en un sistema con tanta atomización. Es decir, porque es posible en el Perú que tú tengas, como me parece que ha sido el caso de Castillo, 14% o 15% del electorado general y pases a segunda vuelta. Entonces, eso quiere decir que las fuerzas políticas se miden en el Parlamento. En un régimen parlamentario, lo que sucede en esos casos es que el Parlamento escoge. El Parlamento escoge quién es el jefe de gobierno. Pero nosotros venimos con una especie de chip presidencialista. Entonces, el que se siente en Palacio de
gobierno, aunque no tenga una mayoría congresal, se siente con todos los poderes y gobierna muchas veces a espalda de la lógica política que ha configurado la elección primigenia. Entonces, esta cosa que no encaja se ha terminado solucionando con estas vacancias presidenciales cuando alcanzan los votos. Pero lo que te entiendo es que es culpa de un sistema político que no termina de definirse si presidencialista o parlamentarista, es decir, con estos escapes o interpretaciones que le hacemos a las... Así es, en la práctica o sea, tú puedes ver a los últimos presidentes, o sea, Sagasti, Merino, Vizcarra y PPK, como presidentes de la República que se han tenido que ir. Si estuviéramos en un sistema parlamentario, estos serían simplemente jefes de gobierno, primero como es en España, que también se elige presidente, bueno, como en Inglaterra. En Inglaterra pasó, a ver, la primer ministro Liz Truss, sí, efectivamente. Duró, me parece, nada, un mes. Así es, efectivamente. Y no pasó nada, nadie se indignó en Inglaterra. Así es, y no pasa, pero como tenemos un sistema con rasgos presidencialistas, entonces la gente que se sienta en el poder se sienta con todos los poderes y el gabinete, que es una constante entre PPK, no ha sido un reflejo de las fuerzas políticas del Congreso. Entonces eso, al andar de los tiempos políticos y del gobierno, empieza a generar digamos, grietas que se pueden convertir en abismos y que terminan en estas situaciones hasta que consigas los 87 votos, 80 y tantos votos que se necesitan. Claro, porque en estos sistemas parlamentaristas entiendo que tienes que llevar a la mitad más uno, pero te alías con determinadas fuerzas y esas fuerzas pues determinan su presencia en el gabinete. Exactamente, que es lo que sucede en España, es lo que sucedió en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde. Claro. Para tener estabilidad en el gobierno tuvo que aliarse con el PPC y habían ministerios como el Ministerio de Justicia, que era un ministerio que respondía al PPC. De la misma manera, en España, Podemos, que es un actor minoritario, pero que ha ayudado a formar mayoría, tiene ministerios, dirigen el Ministerio de Educación. O sea, hay una especie de correlación entre el Ejecutivo y el Parlamento. Lo que ha sucedido, tengo yo la sensación, en este último periodo, que es esta nueva fase de la política peruana, en donde institucionalmente no hemos logrado resolverla, es que este desfase entre lo que si tú lo quieres llamar, entre la primera votación, la votación primigenia, lo que refleja teóricamente con más precisión la voluntad popular, no se llegó a trasladar a cómo está compuesto el Ejecutivo. Entonces, Mauricio, si uno hace recuento también de la historia reciente, al margen de Fujimori, claro, que se dio el golpe, evidentemente el Congreso que ingresó era mayoritariamente fujimorista, pero cuando retomamos la democracia, ya con Toledo, Alan García, Ollantumala, esos tres presidentes, porque ahí viene PPK y ya sabemos que claro. ahí. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron los consensos necesarios? Habían consensos necesarios y por otro lado no hubo la atomización que ha habido ya a partir de Ollanta un poco, pero sobre todo a partir de PPK, que es una atomización tremenda. Entonces, una vez instalado en el poder, la sensación que yo tengo tratando de hacer una interpretación retrospectiva de esto es que viven en una especie de cámara de eco. Dicen, bueno, yo salí ganador en la primera vuelta, entonces puedo yo poner y escoger, porque venimos de un sistema, o sea, si quieres, es un parlamentarismo atrapado en un cuerpo de presidencialismo. Claro. Entonces, eso eventualmente el mismo sistema político lo corrige cuando ese parlamento no se siente representado en el poder, porque finalmente, digamos,
la única razón por la cual se consiguieron los votos para la vacancia es porque hubo un elemento, digamos, exógeno. Si él no cometía ese error, probablemente hubiera terminado siendo un presidente hasta el 2026. Sí, pues. Y es lo que se pensaba cuando Perú Libre dijo, oye, no vamos a votar por la vacancia. Por eso resulta más increíble. Como última pregunta, a ver, porque he escuchado mucho esta lectura, ¿no? A partir de el anuncio de Pedro Castillo, de voy a cerrar el Congreso, intervenir las instituciones, Asamblea Constituyente, Gobierno de excepción. La respuesta de todas las instituciones fue inmediata y además fue categórica, incluido las Fuerzas Armadas, la policía. Eso demuestra efectivamente, como se ha dicho, la madurez y la fortaleza de las instituciones peruanas, porque también la otra lectura que siempre hemos escuchado es, oye, tenemos un Estado débil. Sí, o sea, creo que hay muchas lecturas. Es en muchos sentidos un Estado débil y como hemos conversado en algún otro momento, la bajísima ejecución presupuestal en el Perú es un reflejo de eso, es decir, un Estado que no puede decidir hacer carreteras y ejecutarlas o concesionarlas, es un Estado que no funciona adecuadamente. Pero al mismo tiempo yo creo que todavía la memoria del 5 de abril y lo que pasó, lo que le terminó pasando a los actores del 5 de abril está muy fresca en el Perú. Entonces yo creo que nadie quería verse en una situación similar, porque las repercusiones a eso, como es por todos conocidos, para quienes avalaron esa situación, fueron terribles. Entonces creo yo que nadie quiso asociarse con eso por las consecuencias y por lo que pasó con esos actores políticos, incluido al presidente Fujimori, que todavía está en la DIROES, ¿no? La memoria ayudó mucho, entonces. Muchísimo. En este caso. Muchísimas gracias, Mauricio. De nada, encantado, Omar. Mauricio Noboa, historiador. Hemos llegado al final del programa y al final de una semana sumamente intensa. Pero, bueno, estamos convencidos que la semana que viene va a ser definitivamente mucho mejor. Esperemos que así sea.